Buenas tardes, estimados televidentes, estimados amigos que nos sintonizan a través de www.transformaciontv.com. Es un honor, es un gusto muy especial, una bendición muy especial estar con ustedes compartiendo una nueva serie del podcast Historias que Transforman. En esta oportunidad vamos a tener un tema que pues a mí me apasiona porque deja mucha enseñanza y que de alguna manera pues vamos a discernir, vamos a ampliar el tema con el hermano Roger. Gracias, hermano Roger, por la invitación. Gracias Amén. por permitirme aprender también en este podcast, en estas series de podcast. Nuestro podcast, valga la redundancia de términos, lleva por título La voz que preparó el camino. Imagínese usted el desierto, imagínese usted muchos años atrás, donde se inicia un camino que hasta el día de hoy nos sigue impactando. Estamos con Historias que Transforman. Continuamos. Hermano Roger, hoy quiero platicar con usted, aprender mucho de usted respecto de Juan el Bautista. Amén. Primero, hermano, me causa una admiración, porque primero Juan el Bautista nace de un milagro. Sus padres ya muy ancianos y aparte de la edad, la madre era estéril. El arcángel se aparece y le dice al padre que va a ser padre. Él no lo cree. Y por esa misma duda, que muchas veces tenemos nosotros también, lo deja sin habla. Amén. Pero yo quisiera que usted nos adentrara en el contexto de esta maravillosa enseñanza, lectura que tenemos hoy día. Amén. Buenas tardes, amigos. Gracias, hermano Jorge. Sí, la historia de Juan el Bautista, como usted dijo, es algo que sigue impactando. La labor de Juan el Bautista es algo que hasta los días en que estamos viviendo y que está, mientras Cristo no haya venido, ese trabajo sigue vigente porque es algo que está establecido para que todos podamos alcanzar la total salvación, motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Tiene muchos misterios la vida, el inicio de Juan el Bautista, y se le olvidó decir que también fue una forma muy dura de morir, la de Juan el Bautista. Sí, es indudable. Es algo bien tremendo. Entonces, vamos a ver. Juan el Bautista algunos estudiosos han relacionado la palabra que está escrita en el capítulo 4 del profeta Malaquías. Se le conoce como el último de los profetas, porque a partir de Malaquías hubo un silencio, no se levantó profeta en Israel durante 400 años. Entonces, ese mismo contexto, hermano, de estar sin profeta, acordémonos que Dios antes se manifestaba al pueblo dando direcciones a través de la profecía. Ajá. Al haber una sequía de 400 años sin anuncio de Dios, el pueblo de Israel se fue guiando estrictamente por las tablas. Ajá. Entonces, vivía una religiosidad, vivían apegados de una forma muy fuerte a lo que era la ley
y eso mismo los llevó a la religiosidad. Entonces, este Malaquías, él anuncia entre una de sus textos a escribir que adelante va a venir alguien que prepara el camino al Señor. Por ejemplo, en capítulo 4 y verso 1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Ahora viene aquí, mire, pues, viene el mensaje ese mensaje de amor, de gracia, de misericordia, y dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Aquí hay que hacer una aclaración que a veces podría resultar llevarla al análisis de una forma profunda, porque cuando dice más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Este mensaje viene a contrariar la ley. Sí, de alguna manera. De alguna manera, porque se está refiriendo a una parte del pueblo que es soberbia y que le espera la estopa, el fuego, el castigo, pero también ahora está anunciando a los que temen el nombre de Jehová, no a los que temen la ley. Ajá. Que es exacto, un punto muy diferente. Es a la larga se ha dicho que la ley fue establecida por Dios y que fue para cumplirse y se cumplió, pero es que había un momento establecido en Malaquías de que iba a aparecer el sol de justicia, refiriéndose a Jesús, Jesucristo, al Señor Jesús, y que en ese momento la ley iba a quedar ahí, pero a un lado. O sea, el propósito de la salvación ya no se iba a dar por cumplimiento de reglas estrictas, sino que iba a ser a través de temer al nombre de Jehová. O sea, obediencia, convicción, un nuevo orden iba a regir el mundo para entonces. Y entonces nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación. Ahora, si en las alas, llevemos esto a una imagen, ajá, si el sol de justicia viene, que hace referencia a Jesús, y en sus alas trae salvación, ¿por qué trae salvación a un pueblo que supuestamente era salvo basándose en la ley? la ley. Va. Pero aquí viene el amor de Dios, y entonces dice, en sus alas traerá salvación y saldréis, dice, y saltaréis como becerro de manada. Pero también dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces también le dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, dice, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, dentro de este contexto del capítulo 4 de Malaquías, se anuncia a Elías. A Elías. ¿Sí? Pero realmente quien apareció fue Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue el que preparó el terreno. Él venía anunciando que Cristo venía pronto. ¿Verdad? O algún otro día vamos a hablar del por qué el papá de Juan el Bautista enmudeció, que se le dijo el arcángel, todas esas cosas de que fue nacimiento fuera de tiempo, porque ya eran ancianos. Pensaríamos que una situación de embarazo puede ser imposible, exacto, ¿verdad? Pero también recordemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad, hermano? Me llama la atención cómo inicia el recorrido de Juan el Bautista.
no busca la urbe, sino que se queda muy apartado como que diríamos, con la gente más olvidada, con los que están muy hacia al fondo de la población. Me llama la atención también la forma muy sencilla de vivir de Juan el Bautista. No viste de manera suntuosa, no tiene una alimentación como para poder decir cualquiera la desearíamos. Es una vida muy, muy austera. Sencilla y humilde. Ajá, mucha humildad, Sí. pero que está enfocado, en eso sí se enfocó, en llevar la palabra, llevar el bautismo y pedirle a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Pero Sí. también hace referencia que está preparando el camino, él mismo Exacto. lo hace. Vea, le voy a responder lo primero. ¿Por qué él se va hacia las urbes, afuera de las urbes? Ajá. ¿Por qué se va a los entornos de las ciudades, pero principalmente escoge el desierto? Sucede, acuérdese que aquí estamos, cuando Malaquías habla, habla de que se recuerdan que yo a mi siervo Moisés, del Señor hablando, ¿verdad, hermano? Le di las tablas de la ley, él para que se cumplieran, pero también está anunciando la venida de una nueva manera de regirse ante su Dios. Antes fue por las leyes, las tablas de las leyes, ahora va a ser por el arrepentimiento, por el reconocimiento de pecados, por el arrepentimiento de estilo de vida que llevo, y va a ser también por una convicción más de corazón, no a través de un papel, sino a partir del alma, del Más espíritu. propia. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué se va hacia afuera? ¿Por qué a los desiertos? Porque volvemos, si Malaquías hizo la advertencia de que se regían por la ley, pero ahora vendría el sol de justicia y que en sus alas traería salvación y que va a poner en buena amistad hijos, padres hijos. Resulta que si Juan el Bautista hubiera anunciado eso en frente al templo, este hombre venía prácticamente anunciando un nuevo orden mundial. Ese hombre hubiera sido retirado, preso, muerto, Sí. porque no podía él presentarse delante de los fariseos, de los maestros de la ley, Sí, saduceos de los saduceos, todos estos tipos de organizaciones que eran muy sabias en el contexto del Antiguo Testamento. Él si se presentaba delante de ellos, seguramente ese ministerio no iba a funcionar, lo iban a cortar. Ajá. Ellos no estaban, incluso lo hicieron con el propio Jesús. Sí. Lo crucificaron, lo rechazaron, le hicieron hacerle querer quedar mal, lo quisieron avergonzar, pero ese es el por qué Juan el Bautista se dirige. Ahora bien, allá adentro hay algo bien importante. ¿Cómo hacía él para llevar las multitudes al lugar inhóspito? Sí, eso era lo que a uno le llama mucho la atención, ¿verdad? Exacto, un lugar árido. ¿Cómo hacía él para que la gente lo siguiera al lugar en donde por naturaleza es imposible estar cómodo? Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque él, dijimos que 400 años hubo silencio profético. No había anuncio al pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía acostumbrado a regirse por lo que Dios hablaba a través de la profecía. La ley. Pero después de 400 años de silencio, había una sed. Había parte de ese pueblo que no era fariseo, que no era maestro de la ley, que no era saduceo, que estaban esperando el cumplimiento de la profecía que había sido dada en Malaquías. Y cuando escucharon a las prédicas de Juan el Bautista, fue el Espíritu Santo quien conmovió a estas personas y empezaron a ver a Juan el Bautista como un profeta que anunciaba
¿Por qué profeta? Porque anunciaba la venida de alguien, que anunciaba algo que se iba a cumplir a futuro y estaba anunciando a Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué a futuro si son contemporáneos? De hecho, son primos y se llevan meses de entre uno y otro, porque el ministerio de Jesús no iba a empezar nada más él naciendo, iban a pasar 30 años. Jesús iba a vivir 30 años sin ministrar. Hasta los 30 años es cuando Jesús se bautiza y empieza el ministerio de Jesús. Admiro, hermano Roger, admiro la forma, la responsabilidad que pudo haber sentido Juan el Bautista. Pero tener una responsabilidad, me pongo a pensar, con una irregularidad, por llamarlo de alguna manera, donde usted no va a tener comodidad, donde usted va a estar en el desierto, donde usted no va a tener aquellas ropas que pudieran ser tan importantes, y su alimentación va a depender de lo que la naturaleza le dé. ¿Se imagina ser llamado en este tiempo, en esas situaciones, a ser profeta? Cualquiera diría, pensaría, bueno, si va a ser llamado a ser profeta, va a tener unas comodidades, va a tener todas las de ley, diríamos, en buen chapín, para poder desarrollar el ministerio. Pero a Juan no le toca así. No. Y lo hace con una entrega tan maravillosa que ese hombre yo lo admiro primero por su humildad, primero por su obediencia, por su sencillez. No buscó enaltecerse él como nombre personal, porque él sabía lo que tenía de propósito su vida. Quiero decirle, déjeme decirle de que usted preguntó algo anterior y dijo, me he preguntado por esto, ¿por qué la vida sencilla de Juan el Bautista? Que tiene que ver con lo que acaba de mencionar. Ajá. Resulta que él venía abriéndole el camino a alguien que era enviado de Dios, y la Biblia dice que habiendo sido el Hijo de Dios o el Dios mismo en representación de Dios en la tierra, él dice que se humilló hasta lo sumo. Entonces, no podíamos poner a alguien, no podía escoger el Espíritu Santo a alguien que anunciara, por decirlo así, al Rey de la humildad que venía en camino, a alguien que no era humilde. Pues sí. Entonces tuvo que escoger alguien con características de humildad, en este caso Juan el Bautista. Alguien que vivió, la misma Biblia describe que él se vestía con pelo de cuero, con pelo de camello. Su alimento eran miel silvestre. Miel silvestre y también de langostas. Ajá, langostas. O sea, no era un platillo hacia la carta, ¿verdad? No. Y ese tipo de situaciones uno puede decir cómo es que él pudo ministrar con toda humildad, en esa austeridad, en esa incomodidad del área en que él desarrolló el ministerio, es porque el Espíritu Santo lo preparó, así como preparó a los padres, como preparó a María. De hecho, hay un pasaje en donde la mamá de Juan el Bautista se encuentra con María y dice que en ese momento, cuando los dos vientres se cruzan, dice que el vientre de María, su bebé se mueve. Entonces, hay ahí una conexión de lo alto, sí, una conexión de Dios para que todo eso se dé. Y la verdad que, como usted dice, en estos tiempos, alguien que busque servirle a Dios o que se le presenten estas condiciones para servirle a Dios, es una pregunta que todos, incluyendo nosotros, nos podríamos decir, ¿será que yo soportaré ese tipo de vida? Estoy preparado para eso. Y es que, hermano, hablando un poco del contexto, pero a nuestra actualidad, también puede suceder. No necesariamente con que usted o yo podamos ser profetas y tener o no comodidad, sino que podemos ser llamados a servir para que alguien más destaque. Y eso es muy importante, por eso me fascina el aprendizaje, porque
uno va descubriendo muchas veces que el servir no necesariamente tiene que ser para exaltarse uno mismo como persona, sino que muchas veces el servir es para exaltar a alguien más. Y nosotros en la congregación hacemos lo de Juan el Bautista, servimos para exaltar a alguien que es digno de toda exaltación. Y es que acuérdense que también la palabra de Dios dice que Dios va a exaltar al que se humille. Eso también es maravilloso. Así que, hermano, espero que usted le esté siendo de mucha ayuda, que esté edificando su vida, su aprendizaje y su vida cristiana con esta maravillosa charla que tenemos hoy con mi hermano Roger. Pero continuamos, hermano Roger. Algo que me llama la atención de casi todos los profetas, pero ahora muy puntual con Juan el Bautista, es que le toca preparar el camino, pero no solo le toca preparar el camino, sino que no tiene miedo de confrontar y enfrentar al que se le pusiera en el camino. Me refiero a los fariseos y saduceos, llegaban a bautizarse y él les decía cosas bien duras, hermano. Los confrontaba. Ajá. Los confrontaba, él utilizaba una forma muy fuerte evangelística para hablar claro. Y es que muchas veces no lo entendemos y necesitamos que nos den una sacudida así, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que muchos se bautizaban en obediencia. Ajá. Porque acuérdese que lo que la gente esperaba para los tiempos de Juan el Bautista era la misma gente que no tenía un puesto dentro principal dentro de la sinagoga o el templo. Estas gentes también eran oprimidas por sus mismas autoridades espirituales. Entonces, esta gente anhelaba una libertad de poder servir, de poder asistir al culto, al templo, pero no bajo la ley, sino ellos esperaban lo que Malaquías dijo, bajo la gracia del sol de justicia que traerá salvación. Entonces dice, y cuando le conozcamos, vamos a comportarnos como un becerro en manada que salta de alegría. Sí. Entonces ellos necesitaban eso. Entonces ellos creían al anuncio de Juan el Bautista porque esperaban esa parte de la profecía. Sí, que se cumpliera. También me llama la atención porque no solo confrontaba a fariseos y saduceos, sino que le toca enfrentarse al rey. Sí, él de hecho, a causa de eso, llegó a la cárcel. Antes bien, algo bien importante es también, hermano Jorge, que durante el ministerio de Juan el Bautista y en el tiempo en que Jesús empieza su ministerio, se presenta ante Juan el Bautista y se presenta con el fin que sea bautizado. Ahora, en ese momento en que Juan el Bautista, él rechaza en cierta forma el tener que bautizar al Señor Jesús porque él ya sabía quién venía anunciando. ¿De quién se trataba? Él sabía del poder. Mire, toda esa falta de temor que tuvo Juan el Bautista para predicar de una manera muy directa y fuerte es porque él sabía que en él se estaba cumpliendo parte de la profecía que decía que alguien iba a abrir el camino al Rey de gloria, al Rey de justicia. Bien. Entonces, él estaba bien centrado de que ese evento estaba próximo y que él era el llamado. Y eso mismo le desarrolló una fuerza como la de Pablo. Sí, Pablo, ¿qué no sufrió Pablo para poder predicar el Evangelio? Ahora bien, hay algo bien importante. En el momento en que Jesús va ante Juan el Bautista y pide que lo bautice, ahí hay otra parte, hermano. Juan el Bautista estaba en la cima, en el momento de mayor, por decirlo así, éxito de su ministerio. Era muy famoso. Y vemos a dos humildes encontrándose en una charla. Eso es maravilloso. Y el tema era el que me bautizan, no, mejor tú a mí o yo a ti. Entonces,
dos humildes platicando. Entonces le dice Juan el Bautista, no hombre, ¿cómo te voy a bautizar si tú tendrías que bautizarme a mí? Entonces Jesucristo, no, pero es necesario que yo sea bautizado. Y entonces en el momento en que está eso, vemos una humildad, otra vez humildad en la vida de Juan el Bautista, porque él, estando en el pináculo de su ministerio, pudo haber dicho, no, con mucho gusto, yo te bautizo, hijo mío, ven. No, la actitud humilde de ese siervo de Dios, de ese pastor, de ese profeta, de ese evangelista, llamado Juan el Bautista, fue una actitud de mucha, pero de mucha humildad, y le dice al Señor Jesús, Señor, yo no soy digno de bautizarte. Lejos de eso, tú deberías de bautizarme a mí. Porque él reconoce que está delante de aquel a quien él ha ido abriendo el camino, pero también entiende y comprende que esa es la forma en que debe darse. Y hay algo ahí también, obediencia. Hay algo ahí escondidito en la parte de la obediencia y la humildad, es que ahí están en una charla y en una misión dos personajes que van a ser exaltados a la gloria del Padre. Amén. Jesucristo primeramente como el Hijo de Dios y habiéndose dado por nosotros por nuestros pecados, y Juan el Bautista, quien le dice, no, bautízame tú a mí. Ese grado de humildad, hermano o hermanos amados, es la que exalta al servidor de Dios. Es la promesa que está escrita de que todo aquel que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Pero vemos en Juan el Bautista también esa actitud de humildad. Como platicábamos aquí, conversábamos con el hermano Jorge, Juan el Bautista fue escogido por el Espíritu Santo a causa de su humildad. Dios, desde antes de que naciera en el vientre de su madre, porque su madre no podía dar a luz, Dios había establecido que el corazón, hermano Jorge, de Juan el Bautista iba a ser un corazón de humildad. ¿Para qué? Para que preparara el camino a la esencia de la humildad. Entonces, una característica que debe estar en nosotros es esa, la humildad. No buscar nuestro propio ego a través de servir a Dios, una exaltación, un éxito, una fortuna, un favor, un reconocimiento, una fama. La verdadera vida del ministro de Dios, según la palabra de Dios, debe estar identificada por un grado muy alto de humildad, hermano Jorge. Y es que el punto de hacer referencia a la humildad cuando la tenemos, no importa a dónde seamos llamados. Amén. Porque la humildad nos va a permitir no ponerle atención a las comodidades, mire qué alimentos voy a tener. Imagínese usted que sea llamado al África, en aquel puede ser un desierto, no va a tener comodidades, va a tener peligros, va a tener riesgos. Y si usted tiene humildad y tiene obediencia, la acepta. Pero cuando no tenemos humildad, nuestra obediencia tampoco va a aparecer. Amén. Algo que me causa el valor de Juan el Bautista, porque se atrevió a decirle a Herodes, a confrontarlo y decirle, estás pecando. Porque Herodes vivía con la esposa de nuestra cuñada. Con la cuñada de su hermano, de Filipo. Y Herodías tampoco le tenía muy buen cariño a Juan el Bautista. De hecho, de esa enemistad que se ganó por decir la verdad, es que le viene la muerte a Juan el Bautista. Sí, acuérdese que en ese tiempo Roma tenía a Israel bajo su posesión, ¿verdad? Entonces, Roma se servía de la autoridad, era un juego político.
se servía de la autoridad eclesiástica de Israel para poder gobernar al pueblo. Bueno, sí. Entonces, la autoridad espiritual o el sacerdocio de aquellos tiempos en Israel tenía influencia. Lo que estos decían, presentaban ante el gobernador de Roma que estaba en Israel, eso tenía peso. Entonces, acuérdense que Juan el Bautista fue visto como alguien que venía implantando un nuevo orden espiritual, y entonces la cúpula de poder del sacerdocio de aquel tiempo le era bien fácil irlo a poner en mal con Herodías, el gobernador. Entonces, eso sirvió de mucho poder para que Juan el Bautista parara siendo primero en la cárcel y posteriormente decapitado. Y sobre todo la forma tan violenta que fue presentado su cabeza en una fiesta, hermano. Sí, de hecho, que era la fiesta de cumpleaños de Herodes, ¿verdad? Exacto. La hija había realizado un baile muy espectacular y Herodes le pregunta a la hija que por haber hecho las cosas tan bien, ¿qué quiere de regalo? Él le da lo que quiera. La hija corre a la madre Herodías y le pregunta, ¿qué le pido de regalo? Me imagino que Herodías vio la oportunidad de deshacerse de Juan el Bautista y le dice que le pida la cabeza él. A lo que Herodes pues no le quedó otra más que complacer el compromiso que él había dicho. Exacto. Es bien importante, hermano, toda esta información. Acuérdese que dice la palabra de Dios en San Marcos 16:16, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será echado al otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, viendo el sufrimiento de Juan el Bautista, del proceso de cómo la profecía se cumple, cómo aparece Jesucristo en la escena, Juan el Bautista nacido de un milagro, todo ese sufrimiento que Juan el Bautista llevó a cabo para preparar el camino hacia el ministerio de Jesucristo, tiene una razón céntrica, que es el bautismo. Amén. A veces nosotros, yo he tenido que aclarar muchas veces a hermanos que están recién venidos a los pies del Señor y otros que son amigos, que no son miembros de una congregación en sí, el tema del bautismo. Es importante y es muy refutado. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, que ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Dios se dio a la tarea? Y podemos platicar acerca de la muerte de Juan el Bautista, de su sufrimiento, de lo difícil de su ministerio, de lo difícil de su nacimiento, porque prácticamente él no debió haber nacido. Sí, era un milagro. Sí, él nació por un milagro. Pues al reunir todos estos ingredientes, amados hermanos, lo que podemos nosotros guardar en nuestro corazón a raíz de profundizar este tema, es la importancia del bautismo. Es claro al decir Marcos 16:16 que el que creyere es como medio boleto, hermano Jorge. Pero que también fuere bautizado, ese será salvo. Ahí vemos la importancia del bautismo, porque muchos creen. Pero hay algo bien importante en esto, porque cuando Jesucristo se bautiza,
Él desciende, él asciende bajo las aguas y desciende de las aguas. En el momento en que él desciende, se escucha una gran voz del cielo y dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Otra versión dice: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Y en otras versiones se ha encontrado yo que dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él escuchen. Ya yo pienso que tenemos tanto de qué hablar, hermano, pero vamos a ir concluyendo este maravilloso podcast. Yo siempre muy agradecido por la invitación. He aprendido mucho, me fascina a cada momento tener esa experiencia y ver cómo podemos adaptarla. Quiero resumir los 3 aspectos que me tocaron de Juan el Bautista. Primero, la humildad, la sencillez, pero ante todo el valor. El valor. Porque podemos tomar un llamado, pero imagínese usted que le diga que le tiene que ir a confrontar a un rey. Ya no es tan fácil, hermano. Ya uno lo piensa y uno dice: no, pero mi vida, vamos a tener muchas cosas que pensar. Admiro eso de Juan el Bautista, pero también la importancia, pienso yo, del bautismo, pero también a ser fiel al llamado, hermano. Porque lo que debemos de ser fieles a lo que creemos y decir la verdad con mucho amor, con mucha humildad, con mucha sencillez. También nos invita que, como Juan el Bautista, sirvamos sin esperar un protocolo especial, sin buscar ser admirados, tal vez. Un beneficio. Sino que debemos de tener el criterio, pienso yo, de Juan el Bautista. Abrir el camino para alguien más importante. Como usted decía, dejar el ego, dejar las cosas del mundo para enfocarnos más en lo que el Señor espera de nosotros, en el llamado a servir en la iglesia. Si usted está sirviendo, hermano, no importa el área en el que esté, hágalo con todo el corazón. Acuérdese, Juan el Bautista no tenía esa comodidad, pero él servía y él mismo decía que estaba para abrir el camino de alguien más importante. Y cuando tiene a Jesús frente a frente, me imagino esa gran emoción para Juan el Bautista, y le dice: yo no te puedo bautizar, al contrario, tú deberías de bautizarme a mí. Pero el Señor le hace la reflexión, le dice que así tiene que ser cumplido. Entonces nosotros convenzámonos de que tenemos que servir, de que no esperemos tener un diploma o algún título, una mención una especial, distinción, sino que con humildad y con mucho amor llevemos a cabo nuestras labores en la comunidad, en nuestro hogar, con la sociedad. Muy agradecido, hermano Roger. Ha sido enriquecedora este tiempo que se nos ha ido tan rápido, pero que, como siempre, platicar con usted es un gusto, y gracias por el aprendizaje. Amén, hermano Jorge. Para mí la mejor bendición es tener a nuestro público. Amén. Les enviamos un caluroso abrazo, un agradecimiento profundo por haber estado con nosotros. Quiero decirle que esta es la primera parte. Vamos a tener la otra parte, hermano Jorge, en el próximo capítulo, donde vamos a estar tocando algunos temas que hoy no da tiempo. De hecho, esto quiere mucho tiempo para poder desarrollarlo todo, pero para nosotros es un gusto saludarle. Y como dijo hermano Jorge, si usted tiene la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo o de estar dentro de una congregación, quiero decirle que la mejor fórmula proveniente del corazón de Dios, proveniente de los cielos, para poder ser puesto en una posición especial, no es tratando nosotros de exaltarnos o de buscar un beneficio o una mención o distinción, sino que la mejor fórmula para poder ser bien vistos delante del Señor es siendo humildes. La palabra de Dios dice
que todo aquel que se humille será exaltado, pero también dice que el que por sí mismo se exalte, este será humillado, o sea, será traído de regreso hasta lo más profundo. Y para nosotros es un gusto haber estado con ustedes. Dios me los bendiga y recuerde que Dios aún está trabajando en su vida. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones para todos. Feliz noche. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Nos seguimos escuchando, mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Que sea de mucha bendición. Esperamos sus comentarios, esperamos lo que usted nos quiera compartir. Será bienvenido. Un gusto enorme haber estado con ustedes. Gracias por su atención.